Trabajo de investigación final de la materia de DSP, Principios y aplicaciones de la cancelación de ruido activa ANC para sonido, por Pablo Ávila Campos. Primero, introducción. El control o cancelación de ruido activo ANC se trata de un sistema electroacústico o electromecánico que cancela ruido basándose en el principio de superposición. Como vemos en la imagen, tenemos una señal en rojo que sería el ruido que queremos reducir o eliminar. Mediante diferentes tipos de algoritmos, que veremos a continuación, creamos la señal verde, que es la misma señal roja desfasada. Al sumar las dos señales, lo que obtenemos es una señal residual como la tomate. De esta manera eliminamos el ruido. Los problemas con el ruido acústico se vuelven cada vez más evidentes con el aumento de equipos industriales como motores, ventiladores, transformadores y compresores. Pero si nos ponemos a pensar, existe ruido en todas partes. La manera tradicional de controlar este ruido se basa en utilizar técnicas de control pasivo de ruido como barreras y silenciadores. En la imagen de la derecha vemos unos audífonos que utilizan control pasivo de ruido, ya que tienen unas almohadillas hechas de un material que no permite que pase el ruido. Estos enfoques pasivos pueden llegar a ser valiosos y de gran atenuación en amplios rangos de frecuencias. Sin embargo, pueden llegar a ser físicamente grandes, costosos e inefectivos a bajas frecuencias. Es por estas razones que ANC se está desarrollando rápidamente, porque permite mejoras en control de ruido a bajas frecuencias, siempre con beneficios de tamaño, peso, volumen y costo. El diseño de ANC acústico, utilizando un micrófono y un parlante para generar un sonido que cancele el ruido, fue propuesto por primera vez en el año de 1936 por el Dr. Loeg. El Dr. Loeg registró una patente en la que describía cómo cancelar tonos sinusoidales en ductos usando la técnica de adelantamiento de fase. Es deseable que el cancelador de ruido sea digital, donde las señales de los transductores, en este caso micrófonos, sean muestreadas y procesadas en tiempo real usando sistemas de procesamiento digital de señales DSP. En los años 80, el desarrollo de chips para DSP favoreció la implementación de filtros adaptativos a bajo costo, expandiendo el desarrollo de sistemas ANC. El mejoramiento en hardware permitió que algoritmos más sofisticados sean implementados, mejorando el desempeño general de los sistemas. Segundo, componentes y funciones de los sistemas ANC. Dado que las características del ruido acústico y del ambiente, como la frecuencia, amplitud, fase y velocidad del sonido, no son constantes, para afrontar el problema del ruido, ANC debe ser adaptativo, para compensar estas variaciones. Los filtros adaptativos son los cuales ajustan sus coeficientes para minimizar la señal de error y pueden ser diseñados como de respuesta finita al impulso FIR o respuesta infinita al impulso IR. El filtro adaptativo más común es el FIR, usando el algoritmo de mínimos cuadrados LMS, del cual profundizaremos en siguientes puntos. Al diseñar un sistema ANC real, este debe cumplir con ciertas características. La primera es que debe maximizar la eficiencia sobre el ancho de banda más grande posible para cancelar un amplio rango de frecuencias de ruido. En segundo lugar, debe tener una autonomía con respecto a la instalación. El sistema debe ser hecho en una fábrica y luego instalado en el área de trabajo. Como ya dijimos, debe tener adaptabilidad para manejar las variaciones de parámetros físicos como temperatura, velocidad o velocidad del aire. Y por último, que el sistema electrónico sea robusto y a la vez simple. Para mostrar los componentes, se ha tomado el caso de un sistema ANC en un ducto de ventilación. Desde la izquierda tenemos los siguientes componentes. Primero, la fuente de ruido, que en este caso sería un ventilador. Segundo, un micrófono de referencia, que es por donde se toma la señal de ruido. Tercero, el cuadro ANC.
Aquí es donde se encuentra el filtro adaptativo que controla al parlante. Cuarto, el parlante, que emite la señal, en este caso de sonido, para eliminar el ruido. Y quinto, un micrófono que sirve para medir el error de la señal. Debemos tomar en cuenta que este sistema es el más simple. En un caso real no solo tendríamos una fuente de ruido, sino una fuente de señal que no es ruido y que por lo tanto no debemos eliminar. Por esto, los sistemas ANC normalmente tienen más de 2 micrófonos y varios parlantes. Aquí vemos el diagrama de bloques de un sistema ANC. Como vemos, tenemos dos señales de entrada. La primaria, que es la suma de dos señales, S de N, que sería la señal deseada, y N2 de N, que sería el ruido o interferencia. Por otro lado tenemos la señal de referencia N1 de N, que es un micrófono que debe estar cerca de la fuente del ruido. Las señales N1 de N y N2 de N están correlacionadas. La salida del filtro Y de N es comparada con la señal deseada D de N, generando un error E de N. Este error, el cual es la salida del sistema, es usado para ajustar los pesos del filtro adaptativo que minimiza la interferencia del ruido. En una situación óptima, la salida del sistema E de N está compuesta por la señal S de N, libre de la interferencia N2 de N. La correlación entre N1 de N y N2 de N está dada por la distancia entre los dos micrófonos de estas. Tercero, algoritmos de ANC. Una vez se ha presentado el problema, la efectividad del filtro adaptativo depende del algoritmo utilizado. Se debe tomar en cuenta que los algoritmos que se muestran a continuación son los más básicos y de estos nacen variantes que los hacen más efectivos y a su vez más complejos. Estos no solo pueden ser usados en sonido, sino en cualquier tipo de señal contaminada con ruido. El filtro ANC con LMS es un algoritmo que sirve para encontrar los coeficientes del filtro que permite obtener el valor esperado mínimo del cuadrado de la señal de error, definida como la diferencia entre la señal deseada y la señal producida a la salida del filtro. El algoritmo LMS es un algoritmo de filtrado lineal adaptativo que en general consiste de dos procesos básicos. El primero es un proceso de filtrado que involucra el cómputo de la salida de un filtro lineal en respuesta a una señal de entrada y la generación de una estimación del error mediante la comparación de esta salida con la señal deseada. En segundo, un proceso adaptativo que involucra el ajuste automático de los parámetros del filtro de acuerdo al error estimado. En la imagen vemos el algoritmo del filtro LMS que tiene como parámetros M y μ, que son el orden del filtro y el tamaño del paso respectivamente. W de N son los coeficientes calculados del filtro. Para iniciar, W de 0 debe tener un valor inicial. Si no sabemos cuál es, podemos usar 0. U de N es un vector que tiene la señal de entrada, en donde, como hemos visto en anteriores puntos, es la señal contaminada con ruido. D de N es la señal deseada. En siguientes pasos, se hace un cálculo para diferentes n's, adaptando W de N según la señal del error E de N. En la imagen podemos observar, en primer lugar, la señal original. En segundo lugar, el ruido blanco gaussiano, que es lo que utilizaremos como ruido. En tercera vemos la suma de estas dos primeras y finalmente el resultado de filtrar la señal con el filtro adaptativo LMS. El problema principal del algoritmo LMS es que es muy sensible a la escala de los valores de la entrada U de N, lo que hace difícil encontrar un tamaño de paso μ que garantice la estabilidad del algoritmo. El algoritmo NLMS es la variable normalizada de LMS, que resuelve el problema del LMS normalizando la entrada con una potencia. Como parámetros tenemos a P y μ, que son el orden del filtro y el tamaño del paso respectivamente. Una matriz de iniciación H, que empieza con ceros y que es la que almacena los valores del filtro adaptativo. Como vemos, se parece mucho al filtro LMS, con la excepción de la división en el último término, que es la normalización. Como observamos en la imagen, en primer lugar tenemos la señal original, en segundo lugar tenemos ruido blanco gaussiano y en tercero tenemos la suma de las dos primeras.
Y finalmente el resultado de filtrar la señal con el filtro adaptativo NLMS. En el algoritmo RLS tenemos los parámetros P, lambda y delta, que son el orden del filtro, el llamado factor de olvido, y lambda, que sirve para iniciar P, que es un tipo de vector de ganancia. En este caso, x de n es la señal de entrada. Alfa de n lo calculamos teniendo en cuenta la señal deseada de dn y w de n más 1, que como siempre es el vector que almacena los coeficientes calculados. En la imagen de la simulación en MATLAB podemos observar en primer lugar la señal original, en segundo lugar el ruido blanco gaussiano y en tercero vemos la suma de las dos primeras. Finalmente el resultado de filtrar la señal con el filtro adaptativo RLS. Tercero, aplicaciones prácticas de ANC. Sistema ANC para un casco de motociclista. El ruido al que está expuesto un motociclista consiste principalmente en el ruido del motor, ruido del viento y ruido de la carretera. El ruido principal es el del motor, que está en un rango de 80 a 90 dBi a 30 millas por hora hasta 116 dBi a 120 millas por hora, dependiendo de la motocicleta y las condiciones del camino. En general, un casco de motocicleta puede actuar como una barrera y proveer buena atenuación de ruido como el del viento a frecuencias mayores a 500 Hz. Entonces, al combinar el control de ruido pasivo que provee el casco con un sistema ANC, se puede proveer al usuario un amplio control de sonido. El control convencional ANC ha sido aplicado con éxito al reducir el ruido en alrededor de 40 dB, en un rango de frecuencias de hasta los 200 Hz, y por 15 dB en un rango de frecuencias de 200 a 600 Hz. Sistema ANC para eliminar ronquidos. Los ronquidos son un fenómeno acústico generado por estructuras de tejido vibrantes debido a la obstrucción del conducto superior de aire durante el sueño. Como se ve en la imagen, dos parlantes y dos micrófonos de error fueron montados en una cama. También se utilizó un muñeco de pruebas llamado Kemar, con micrófonos dentro para medir el desempeño del sistema. En este caso, dado que la zona en la que se requiere aplicar el sistema es grande, se debe tomar en cuenta que el sonido crea espacios en los cuales no hay ruido y en otros en los que sí, por interferencias constructivas y destructivas de las ondas mecánicas del sonido. Si el sistema es bien implementado, este espacio con bajo ruido debe encontrarse alrededor del micrófono de error. Eso es todo, gracias por su atención.